Hola a todos y bienvenidos a esta presentación relacionada con las herramientas geomáticas en la geología de superficie y para la prospección. Mi nombre es Grisel Jiménez Soto. Si tienen alguna duda respecto a esta presentación, pueden contactarme a mi correo electrónico jimenezsotogrisel@gmail.com. El contenido de esta presentación inicia con una introducción a la geomática. Después vamos a ver un poco de la tecnología, estrategias de interpretación, estudio de caso y finalmente conclusiones. ¿Qué es la geomática? La geomática es la ciencia que se ocupa de la gestión de información geográfica mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. Y es multidisciplinaria porque hablamos de otras disciplinas como la topografía, la cartografía, la teledetección, la fotogrametría, la geodesia, los sistemas de información geográfica, sistemas de posicionamiento global, el GNSS, el GPS, que componen la geomática y bueno, prácticamente estas disciplinas. Y asimismo, la geometría digital, los gráficos por ordenador, el procesamiento digital de imágenes, la realidad virtual, ¿no? Prácticamente son estos elementos, así como la inteligencia artificial y las tecnologías de Internet, entre otros, que realmente hacen de la geomática una disciplina realmente muy integrada con otras disciplinas. Y bueno, en relación con lo que es el modelamiento 3D, hemos visto que existen diferentes tipos de tecnología como es el LIDAR, los drones, los early LIDAR, por ejemplo, que nos permiten desarrollar modelos de afloramiento virtual en 3D, ¿no? Y bueno, este software que es el software LIME, que es un software de visualización y de análisis que permite cargar prácticamente los datos obtenidos a partir de estas herramientas, ¿no? Y de alguna manera también el estudio del mapeo, el análisis de afloramiento nos va a permitir poder observar de alguna manera, facilitar lo que es el mapeo mineralógico, identificación de diferentes reservorios minerales y sobre todo la evaluación cuantitativa, que es lo que normalmente buscamos en el tema de la exploración, con el tema de la volumetría de los diferentes recursos, ¿verdad? Diferentes reservorios. Y bueno, también tenemos el tema de las imágenes de testigo. Es un trabajo que realmente es un poco manual y que recurre a bastante tiempo y bueno, prácticamente tenemos el desarrollo de la imagen hiperespectral que puede colaborarnos en el tema de diferenciar diferentes elementos y diferentes minerales a lo largo de los diferentes testigos, ¿no? Y bueno, la etapa de integración de los datos que involucra básicamente procesar todas estas imágenes de forma digital e inclusive posteriormente tener esta información en una base de datos disponibles en dispositivos móviles y que nos puedan posteriormente servir, en este caso a nivel de educación, para el tema de las salidas de campo virtuales, ¿no? Y bueno, básicamente existe una proliferación de la geomática en las geociencias y bueno, a partir del 2005 hemos visto que hubo una revolución en el tema del Google Earth porque es una herramienta de acceso gratuito para las geociencias y en la última década pues hemos visto que se han lanzado nuevos satélites de navegación y de detección remota, ¿no? Nuevos dispositivos de imágenes, tenemos mayor precisión, mayor resolución y también velocidad y nuevas plataformas que actualmente son de acceso para diferentes personas, cualquier persona que tenga acceso a Internet. Y bueno, en el 2012 tenemos un incremento en el uso de los drones y en el año 2015 mayor información geoespacial muy útil para la sociedad. Y pues bueno, estos son algunos de los ejemplos que se pueden observar en los diferentes softwares relacionados con los drones y podemos observar el uso de estos elementos, el uso de estas imágenes que nos van a permitir desarrollar de forma un poco más exacta lo que es el modelado geológico y al final eso pues nos va a ayudar bastante a nivel de crear modelos de facies y que nos van a permitir realizar diferentes simulaciones posteriormente en el área de simulación y de ingeniería, ¿no? Entonces esto sobre todo en el área de petróleo. Y bueno, las técnicas geomáticas ahora son comunes en geociencia, tanto en geomorfología, en geología estructural, en sedimentología, en glaciología, etcétera, ¿no?
Y ello permite prácticamente que estamos hablando de un análisis cuantitativo y cualitativo, que involucra análisis, mapeo, interpretación, educación, prácticamente el campo, ¿no? El trabajo de campo, involucra la visualización, es la visualización de estos datos y la combinación de lo que nosotros llamamos como datos blandos y datos duros, ¿no? En múltiples escalas en el tiempo y en varios niveles de detalle, ¿no? Este es un ejemplo de afloramientos geológicos, ¿no? Estamos hablando de normalmente que cuando hacemos el trabajo de campo vamos y observamos en diferentes escalas, ¿no? Desde centímetros hasta 10 kilómetros. Por ejemplo, acá podemos observar un afloramiento de 5 metros hasta 2000 metros, ¿no? Y bueno, también otros de 30 metros, etcétera. Pero todos estos afloramientos son realmente muy importantes porque como son externos, todas estas geometrías pueden ser mapeadas a través de los drones, ¿no? Y bueno, normalmente el afloramiento geológico pues, nos va a permitir a los geólogos estudiar las características similares en el subsuelo. Hacemos una analogía entre la superficie y la subsuperficie, ¿no? Eso a la escala sísmica, ¿no? Entonces, existe mayor accesibilidad y mayor puntos de visión virtual, por lo tanto, este tipo de afloramientos son muy importantes, ¿no? Y las aplicaciones de forma general, estamos hablando de reservorios de hidrocarburos, de acuíferos, almacenamiento de CO2, repositorios subterráneos, etcétera, ¿no? Y bueno, la tecnología que estamos manejando es prácticamente imágenes de satélite, ¿no? Con diferentes tamaños de grilla y la imagen de dron. Aquí podemos decir que una imagen de satélite tiene un tamaño de grilla de 30 por 30 centímetros, pero una imagen de dron nos da un poco más de precisión a nivel de detalle, ¿no? Estamos hablando de 5 por 5 centímetros, ¿no? Y bueno, ¿qué son los drones? Los drones son vehículos aéreos no transportados, que también se llaman UAVs o RPAs de inglés, Unmanned Aerial Vehicles. El tipo de dron dependerá mucho de las especificaciones del trabajo y el tiempo de vuelo y sobre todo el área del trabajo, ¿no? Entonces tenemos multicopters, hexicopters y quadrocopters y también tenemos los oxorotor y los hexarotor. Como ustedes están viendo, tenemos diferentes, es una clasificación variada, ¿no? Y el impacto económico de la industria, en general, esta es un estudio de Forbes, y podemos ver que en el tema de la infraestructura hay una bastante inversión, sobre todo en relación con, por ejemplo, el desarrollo de túneles, etcétera, infraestructura como edificios, etcétera, donde es importante tener una idea general de los cimientos y de las zonas geotécnicas y de la topografía de la zona para poder realizar y para poder fundamentar y prácticamente desarrollar este tipo de infraestructuras, ¿no? El siguiente es agricultura, muchas veces relacionado con el trabajo del uso de los pesticidas prácticamente, el transporte, ¿no? Seguridad en lo que es el tema de entretenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, en minería está al final, pero de a poco muchos de estos requerimientos y el requerimiento de drones será mucho mayor, ¿no? Bueno, existen dos tipos, hablamos de los multirotor y los de ala fija. Cuando hablamos de multirotor, hablamos que prácticamente se maniobran bien en espacios pequeños y pueden cubrir pequeñas superficies. Tienen una cámara móvil aproximadamente, ¿no? Y cubren como 20 hectáreas. Los de ala fija maniobran prácticamente un poco mal en los espacios pequeños. Por ejemplo, tenemos zonas boscosas y cubren grandes extensiones, ¿no? Tenemos una cámara frontal y pueden cubrir hasta 800 hectáreas. Entonces, si el trabajo es un trabajo de mapeo regional, los de ala fija son los más convenientes, ¿no? Y bueno, en relación con el tiempo de vuelo, pues tenemos diferentes marcas y podemos observar que muchas de estas marcas varían bastante. Entonces, si ustedes van a realizar un trabajo que requiere mayor tiempo, es necesario que ustedes pues consideren otro tipo de marcas como los Sensifly B o los Sirius Pro,
Y bueno, en el caso de lo que es el DJI Phantom 4, que es el más común, el que se está utilizando, ¿no? Tenemos un tiempo de vuelo máximo hasta 30 minutos, ¿no? Entonces es importante al momento de realizar el mapeo de evaluar qué tipo de dron y evaluar el tiempo de vuelo en el que se va a utilizar, ¿no? Entonces lo que podemos observar acá es prácticamente cuáles son la inversión en el tema de los drones y podemos ver que Norteamérica, Europa, en general Asia, son los lugares donde prácticamente tenemos bastante tipo de la industria del dron, de los drones, ¿no? No tanto así en Latinoamérica, no tanto así en África, ¿no? Y pues bueno, el último, bueno, esta es una de las últimas versiones, el Phantom 4, tiene diferentes características como pueden observar. Este es el peso prácticamente. Tienen distancias diagonales sin hélices de 350 milímetros, ¿no? Una autonomía de vuelo de 30 minutos y una velocidad máxima de 20 metros por segundo, ¿no? Y bueno, en general estamos hablando de este tipo de drones, son drones que pueden también ser utilizados para mapeo geológico, ¿no? Lo importante de este dron del DJI es la cámara con un sensor de 1 pulgada y de 20 megapíxeles. Entonces, estos 20 megapíxeles realmente van a permitir procesar un video de mucha calidad, ¿no? Y también tomar fotografías de buena calidad, ¿no? Entonces, la precaución es que primero no deben volar el dron en más de 120 metros de altura. El dron siempre debe estar a la vista, ¿no? No se puede volar de noche, siempre es necesario hacerlo de día y cuando el clima permita visualizar el dron con calidad. Prestar atención al viento es muy importante. Si el viento es fuerte, sin duda puede hacer que pierdan el control del dron y el dron normalmente va a estrellarse, ¿no? Entonces es importante siempre revisar las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas boscosas, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver un poco acerca de los fundamentos de la fotogrametría. Y bueno, la fotogrametría es una técnica que nos permite determinar las propiedades geométricas de los objetos, ¿no? Entonces, la palabra fotogrametría deriva del vocablo fotograma, de fotos, luz y grama, trazado y dibujo, como algo listo, disponible, en ese caso una foto, por ejemplo, y metrón viene de medir, ¿no? Entonces, básicamente es una técnica de medición de coordenadas 3D, también llamada captura de movimiento, que utiliza fotografías u otros sistemas de percepción remota, junto con puntos de referencia topográficos sobre el terreno, como medio fundamental para la medición. Y bueno, hablamos de los sensores porque hablamos de las cámaras fotográficas y de video que nos permiten elaborar estos trabajos fotogramétricos, ¿no? Un mapa de contornos nos permite realizar un modelo de elevación digital y mapas topográficos. También hablamos de cámaras multiespectrales e hiperespectrales para análisis de teledetección rápida. Así también hablamos de las cámaras térmicas e infrarrojas. En este caso hablamos de problemas, a veces problemas en edificaciones. Necesitamos hacer el análisis y la identificación de los tipos de suelo y también posibles mineralizaciones, ¿no? Sensores láser, en este caso, sensores químicos también que nos permiten identificar contaminantes, gases radioactivos, etc., ¿no? Ese es el caso de Fukushima, ¿no? Y bueno, sensores radar para la cartografía, sensores aeromagnéticos, radiométricos, de gamma ray natural, los gravimétricos y los radiomagnetotelúricos, ¿no? Entonces, los estudios magnetométricos, por ejemplo, acá prácticamente, ¿qué datos nos ofrecen en este caso, ¿no? Porque lo que necesitamos es prácticamente realizar pruebas con los primeros sensores, son como este caso el GeoMag Drone, ¿no? Que nos permiten obtener un mapa magnético preciso del sector, ¿no? Cuyas variaciones o anomalías representarán la zona de interés, ¿no? Eso es sobre todo muy importante a nivel de la mineralización, ¿no?
y datos aéreos que pueden ser incorporados directamente en el modelo de la mina para actualizaciones de rutina, por ejemplo, ¿no? Y otro elemento, los datos volumétricos, ¿no? Porque necesitamos conocer el volumen de los minerales y de alguna manera este tipo de dron, el GeoMag drone, nos permite, nos da prácticamente un volumen que es confiable para el tema de la operación y productividad, ¿no? En el estudio sísmico, normalmente, ¿qué nos ofrece este tipo de dron? Son prácticamente los mapas topográficos en 3D, modelos digitales de terreno, modelos digitales de elevación, nubes de puntos, curvas de nivel, mapas de pendientes para la visualización de estructuras complejas, ¿no? Y planificación en el tema de proyectos, en el tema de infraestructura, monitoreo de actividades, etcétera, ¿no? Y bueno, inicialmente también tenemos los cálculos volumétricos, la detección e informes de subsidencias, movimientos de terreno, ¿no? Y los sensores LIDAR, que son prácticamente sensores en una avioneta o dron que emite un haz de luz que emite y recibe un sensor ubicado en la aeronave, ¿no? O sea, el fundamento es muy similar al del GPS, ¿no? Que calcula la distancia entre la fuente emisora y el objeto radiado, ¿no? Obteniendo así una altura topográfica del modelo en cuestión, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las imágenes de afloramientos que podemos observar, ¿no? Y acá las fotografías obtenidas a partir del dron, donde se pueden modificar los diferentes colores, ¿no? Y tenemos los detalles del punto nube, porque se van a empezar a crear grillas en el interior, como podrán observar, y el detalle prácticamente y las etapas posteriores a la quality control de los datos involucran realizar el meshing de todos estos puntos, ¿no? Y generar un modelo que sea un modelo fotorrealístico en 3D, ¿no? El procesamiento LIDAR involucra lo que es el point cloud, que es prácticamente la nube de puntos, la triangulación, ¿no? Y finalmente tenemos el resultado final, que es la textura, ¿no? Y en el workflow del procesamiento, lo que tenemos es básicamente para el LIDAR la búsqueda de los puntos clave, ¿no? Y prácticamente lo que tenemos es que todos estos puntos están dispersos a lo largo del espacio, ¿no? Y que después estos puntos tienen que correlacionarse, ¿no? Y al final se podrá crear un punto de nube densa que nos va a permitir nos va a permitir elaborar el modelo en 3D, ¿no? Entonces, el LIDAR es un método muy poderoso y es muy rápido para obtener la geometría de los afloramientos. El tema de las desventajas es que es un equipo pesado, es costoso y es especializado, es decir, necesitamos personas técnicas especializadas en este tipo de adquisición. La integración de la imagen no es perfecta y los puntos de vista basados en tierra no siempre son óptimos para las imágenes. Los avances recientes en fotogrametría y visión digital están permitiendo desarrollar flujos de trabajo automatizados para lo que es el modelado basado en imágenes, ¿no? Y ahora tenemos las nuevas plataformas UAV y sensores de imágenes hiperespectral, térmico, etcétera, que se están desarrollando muy rápidamente, ¿no? Y bueno, el método de reconstrucción de objetos o terreno es necesario, pues, la planificación del vuelo, ¿no? Tras la planificación, la obtención de las imágenes y finalmente el procesado y la orientación de las imágenes, ¿no? Entonces, en el tema de la orientación, el plan de vuelo es muy importante tomar en cuenta lo que es la resolución espacial o lo que se conoce como el Ground Sampling Distance, que es el GSD, ¿no? Que es la distancia de la muestra del suelo. Entonces es una representación de la imagen de píxeles en las unidades de tierra, por lo generalmente en centímetros, ¿no? Y es importante tomar en cuenta los puntos de control, que son puntos identificables en el terreno, ¿no? Son objetos, marcas sobre el terreno que aparecerán en las fotografías aéreas y se utilizarán para poder relacionar y tener una máxima precisión con respecto al sistema de coordenadas geográficas, ¿no? Y bueno, la tercera etapa, que involucra un workflow de procesamiento, la reconstrucción de los objetos 3D usando solo imágenes, el ajuste del bloque para recuperar los parámetros de la cámara, la orientación de la imagen, etcétera, el matching y la generación del modelo de elevación digital, que es lo que queremos obtener, ¿no? Entonces, el resultado es idéntico a la adquisición de los datos LIDAR. Tenemos una nube de puntos e imágenes, ¿no?
Y bueno, acá tenemos un ejemplo de una adquisición en este caso se ha utilizado un Drone Phantom 4 en 25 kilómetros de acantilados costeros y vamos a ver algunos de los resultados, ¿no? Y también se ha utilizado una Canon 6D, una cámara SLR de 20 megapíxeles y bueno, tenemos un software interno para poder realizar la textura y poder visualizar los diferentes afloramientos y realizar lo que es el modelado multiresolución para el procesamiento fuera del núcleo, ¿no? Entonces, acá se utiliza para el tema de la visualización un software llamado Lime. Y bueno, Lime va a permitir visualizar, pero también realizar la interpretación, ¿no? Entonces, tenemos el input de diferentes imágenes, como podrán ver. Mientras más imágenes se tenga, se puede obtener una mejor resolución del modelo, ¿no? El procesamiento se realiza en el AGI Scan, que es un software también de pago, que permite realizar el mapeo, es decir, prácticamente el plan de vuelo y también poder integrar todas las imágenes obtenidas, ¿no? Se realiza la reconstrucción de la imagen, como podemos observar a continuación. Realizamos el point cloud, que es prácticamente la nube de puntos, el mesh, ¿no?, que es la siguiente etapa, y finalmente el modelo textural, donde podemos observar con detalle las diferentes texturas de los diferentes tipos de rocas, ¿no? Este es el modelo final y como podrán ver tiene una gran resolución. Si hacemos un zoom seguramente va a estar muy bien, ¿no? Y bueno, prácticamente acá estamos hablando de que estos drones nos permiten, en este caso, estar relacionados, bueno, con los ortomosaicos, con estas nubes de puntos, ¿no?, los modelos digitales de elevación y también los modelos digitales de terreno, ¿no? Y bueno, podemos observar acá prácticamente los cambios de los diferentes colores que se pueden interpretar, es decir, por ejemplo, si podemos identificar ciertos elementos dentro de las texturas, ¿no? Y algo muy importante es la imagen hiperespectral, que también se está desarrollando bastante en los últimos tiempos y lo que nos permite es combinar diferentes bandas como la banda azul, la banda verde y la banda roja, y esto nos va a permitir prácticamente tener un espectro continuo, una firma espectral del objeto de análisis. Y combinar este tipo de bandas nos va a permitir observar ciertos elementos que son difíciles de observar al ojo humano, ¿no? Entonces, prácticamente la imagen hiperespectral es de alta resolución. Tenemos una, por ejemplo, de muestra continua y nos permite hacer un análisis cuantitativo de la composición del píxel, ¿no? Este es el caso de una cantera de carbonatos y este es el resultado hiperespectral y la interpretación, en este caso, del afloramiento, donde se puede lograr interpretar un tipo de roca y poder calcular el volumen de este tipo de mineral, ¿no? Y bueno, la interpretación se puede realizar posteriormente. Eso va a involucrar, digamos, poder diferenciar las diferentes unidades estratigráficas o, por ejemplo, identificar diferentes tipos de estructuras, pliegues, fallas, etcétera, ¿no? Y bueno, tener un modelado geométrico que al final pues, nos va a permitir de alguna u otra manera a elaborar un modelado geológico más preciso, ¿no? Y bueno, de forma general, los métodos geomáticos prácticamente están afectando ya prácticamente la geociencia y lo que es la investigación práctica y son una fuente muy importante de información, tanto cuantitativa como cualitativa, ¿no? Y debo decir que realmente agregan un valor a la geología de exploración, tanto en el área minera como en el área petrolera, y es muy importante considerar el tema de la integración de los datos multisensor, ¿no? Y bueno, prácticamente otras de las conclusiones es que el tema de los drones tenemos una mayor autonomía de vuelo, ¿no? Y cada vez los costos están más reducidos en el tema de poder desarrollar o elaborar cartografías detalladas, ¿no? Y el desarrollo de los sensores, ¿no?, que cada vez el peso es mucho menor y los tamaños también son pequeños, ¿no?, lo que en el futuro va a poder facilitar el acceso a zonas remotas, ¿no?, de forma muy rápida, de forma segura, donde zonas prácticamente donde aeronaves no llegan, ¿no? Entonces estas nuevas tecnologías
para el procesamiento de la información digital adquirida, pues han adquirido un importante auge en los últimos años y van a adquirir un importante auge en el futuro, ¿no? Lo que está haciendo prácticamente esta tecnología es reducir el tiempo y las labores, y nosotros podemos tener mayor tiempo en el tema de tratamiento de los datos y en el tema de control de calidad de estos datos, ¿no? Y los drones en general pueden aportar numerosos beneficios para la exploración, para la investigación y la difusión de contenido geológico en todos sus ámbitos de actuación. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues podemos comenzar con la sesión de preguntas. Gracias.